Gracias, Presidenta. Me quiero atender a los tiempos reglamentarios. No voy a tomar todo el tiempo, pero me atengo a lo establecido en el reglamento. Muchas gracias. Los tiempos reglamentarios son 5 minutos. No, son 3 minutos por reserva. 3 minutos. 3 minutos por reserva. No voy a tomar los 45, puede estar tranquila. ¿No? Gracias. Adelante, senador. Gracias, Presidenta. Compañeros, hay esencialmente dos tipos de reservas acá puestas. La primera es que en todo el eje, toda la columna vertebral de estas reformas, se consulte a los trabajadores, que se les busque, que se les notifique y que se haga un esfuerzo extraordinario de este gobierno de la República en aras de que el dinero regrese a ellos, a sus legítimos dueños, a quienes lo han trabajado. De hecho, se les propone que podamos hacer un transitorio para que se cree un mecanismo de búsqueda hacia las personas que, si bien se sabe su nombre, porque de ahí viene la cuenta, es una cuenta personalizada, se puede hacer un mecanismo de búsqueda y localización. Se establece, compañeras y compañeros, un tiempo de 2 años. 2 años, una vez creado este mecanismo, para que se pueda notificar a las y los trabajadores. Y una vez que haya pasado ese tiempo, donde no haya habido un reclamo legítimo o de un legítimo sucesor, pueda pasar a este fondo público. Yo puedo acompañar perfectamente que aquellas cuentas que ha pasado el tiempo, que no hay un legítimo dueño, un reclamo, pudiera estar en un fondo público. Pero la columna vertebral, compañeros, es que podamos tutelar los derechos de las y los trabajadores. Este dinero no es un dinero que corresponda al gobierno, no es un dinero que corresponda ni siquiera a las AFORES, es un dinero de la gente. De manera que lo que ustedes van a encontrar es un mecanismo sistemático que en todos los ordenamientos que se han modificado se pueda desarrollar una política que busque a los dueños originales y que tengamos incluso una, déjenme decirlo así, una vacatio legis, pero no es propiamente una vacatio, es un ejercicio de 2 años para que los legítimos dueños de estos recursos sean notificados. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque debemos dejar constancia de que estamos buscando a los legítimos dueños de estos recursos que por distintas razones pudieran no haberlos reclamado. Puede ser de muy distinta índole, pero sí creemos que tiene que hacerse un esfuerzo. Se han hecho algunos esfuerzos que yo no comparto, por ejemplo, cuando se volvió a hacer un padrón de personas desaparecidas, que en realidad terminó con desaparecer a los desaparecidos. Hay toda una estructura pública que permite encontrar a quienes son los legítimos dueños e incluso se puede disponer de mecanismos como Locatel o se puede disponer de mecanismos del propio Seguro Social o incluso algunos otros en materia de poder ubicar a quienes son los legítimos dueños de estos recursos. No podemos, no debemos generar un mecanismo de sustracción. Por eso es que yo considero que hay en realidad un problema severo. Ya hoy por sí, como comentaba en mi primera intervención, es difícil que algunos de los beneficiarios de las pensiones o de los mecanismos de protección del IMSS hayan tenido condición fácil para cobrar lo que legítimamente y por derecho les corresponde. Probablemente todas ustedes, todos nosotros, hemos recibido solicitudes de personas que nos dicen: por favor, senador, ayúdeme a agilizar el trámite de cobro de mi pensión. Hay una política pública que va generando retrasar el trámite y con eso en la aspiración de que haya menos personas que reclamen el derecho. Por eso es tan importante que, si eso ya está pasando, generemos un mecanismo para evitarlo y el dinero llegue a sus legítimos dueños. También es muy importante, compañeras y compañeros, que podamos generar un mecanismo de control en los distintos instrumentos legales que eso existe. Es decir, el proceso de modificación de las leyes hoy por hoy no le da más recursos a la gente. La modificación que estamos haciendo no le da un peso más a la gente. De hecho, también hoy por hoy se establece como topado a los 16,000 pesos. Por eso es tan importante que se sepa que de estas modificaciones no hay un beneficio directo, no hay un solo peso más
a los trabajadores. Y, Presidenta, quiero insistir en el tiempo que tengo disponible. He escuchado discursos incendiarios sobre los derechos de los trabajadores. Han venido acá mis compañeros de la mayoría con vehemencia a defender. Yo les quiero proponer que con esa misma vehemencia pongan el ejemplo y empiecen por casa. Yo le quiero pedir a los compañeros de la mayoría que por qué no tutelan los derechos de los trabajadores del Senado. ¿Por qué no se liquida a los trabajadores del Senado en términos de ley? Pongan el ejemplo, porque llegan acá a llenarse la boca de la defensa de los derechos de los trabajadores y estamos a punto, como Senado de la República, para consumar un atropello. Tanto que se preocupan de los derechos de los trabajadores, ¿por qué no empiezan por los derechos de las y los trabajadores del Senado? ¿Por qué no se liquidan en términos de ley? No se apure, senadora, tengo tiempo suficiente porque son, acorde al reglamento, 45 minutos. No me voy a tomar ese tiempo, pero sí quiero dejar constancia que en congruencia el buen juez por casa empieza. Las y los senadores de Morena que tanto hablan de los derechos de los trabajadores, ¿por qué no se liquida en términos de ley a las y los trabajadores del Senado, a los de la Cámara de Diputados? Ustedes tienen la mayoría para hacerlo, hay voto ponderado, ¿no?, en nuestras instancias de gobierno. Ese sería tener autoridad moral para venir a hablar acá de la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Por su atención, muchas gracias.